Marea Azulona, os necesitamos. El modo Copa ya está encendido. Este año queremos hacer realidad vuestro sueño. Y pocos sitios mejores que Granada para hacerlo. Estoy convencido que juntos podemos conseguir. Ninguna unión en este deporte es más fuerte que la nuestra. Vamos a dar todo por levantar el domingo la Copa. Qué bonito sería hacer historia juntos. Nos erizasteis el cuerpo en Jaén. Y en Granada esperamos algo aún mejor. Vamos a pintarla entera de azul. ¡Valdepeñas! Aú, aú, aú. Os esperamos. Nuestra marea. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ni se han equivocado ustedes ni nos hemos equivocado nosotros. Están en la tertulia de Televaldepeñas y no en Hoy Deportes. Cuando ustedes están viendo este programa que se grabó ayer miércoles, está a punto, si no ha acabado ya, ese choque crucial entre el Viñalbal y Valdepeñas y el Barça, el Fútbol Club Barcelona. Se esperaba prácticamente un milagro deportivo para que el Valdepeñas superase esta primera ronda. No venimos aquí a hacer tertulia deportiva, ni mucho menos, Dios nos libre. Aquí quien les habla es un mero aficionado, nada más, pero sí a analizar lo que puede estar suponiendo después de 5 años de presencia en Primera División el impacto social, o si quieren inclusive socioeconómico, de la presencia de Valdepeñas en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Por 4 año consecutivo, el Viñalbal y Valdepeñas disputa la Copa de España, que les explico a quien no estén familiarizados con esta competición, agrupa a los 8 primeros clasificados de la primera vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División. Son 16, pues la mitad de los 8 mejores de la primera vuelta son los que se enfrentan en cuarto de final, semifinal y final. ¿Que dónde tiene esto lugar? Pues en el pabellón municipal de deportes o Palacio de Deportes de la ciudad de Granada. Y en suerte pues nos tocó medirnos contra el Barcelona. Insisto, cuando ustedes ven esta tertulia, pues seguramente ya haya finalizado ese encuentro, a menos que se haya producido una prórroga o se esté prolongando, inclusive llegando a los penaltis. Tenemos en la mesa de hoy a Vicente Salas, representante del Tejido Social de Valdepeñas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Gracias. Fernando Prieto, agricultor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y al profesor Ángel Luis Rivalado. Hola, saludos. Saludos. Todo bien. Todo perfecto. Primera pregunta genérica. ¿Sois aficionados al fútbol sala? ¿Seguís de alguna manera al Viñalbal? No siendo aficionados a ningún deporte de equipo ni de cancha, sí que tenéis cierta curiosidad y os interesáis los fines de semana por cómo queda nuestro equipo. Yo personalmente sí me intereso por los resultados y al cabo del año pues voy a ver algún partido que otro, efectivamente. Pero sí, me gusta seguirlo, ¿no? Vicente. Bueno, no soy aficionado al fútbol, pero desde luego sí que me llama muchísimo la atención y estoy muy atento a lo que sucede siempre. Es decir, cuando surge algo del Valdepeñas, a pesar de no estar en ello involucrado, pero sí que siempre estoy, y más siendo un partido con ese afán y demás, con el Barcelona, la verdad es que sí. Además siempre hablo con algunos amigos de Barcelona y siempre les digo, es que a este nivel estamos similares, por lo tanto sí que me llena lo que puede hacer el Valdepeñas. Está dando nombre, ¿eh? Lo analizaremos después, lo que está representando para dos marcas. En primer lugar, para quien paga, que es Viñalbal, y en segundo lugar, para el apellido o el nombre genérico, la marca genérica, que es Valdepeñas, a la cual se le está poniendo en el mapa, sobre todo en el mapa de los supermercados. Ángel Luis. Yo creo que si está siendo ahora la Copa del Rey, debe hacer pues casi un año. Estaba diciendo yo aquí que después de la eliminación de la Copa pasada, bueno, en la fase final, digamos, pues que no había que cejar en el empeño de animar al equipo local. El equipo local es un equipo de fútbol sala, el deporte fútbol sala es un deporte desgraciadamente secundario en el panorama deportivo español y mundial en general, pero a la escala en la que nos movemos con el equipo, pues es una cosa extraordinariamente digna y extraordinariamente digno de admirar. Además, bueno, están ahí en Granada, ni más ni menos, jugando contra el Barcelona, ni más ni menos, y yo espero que efectivamente cuando se produzca el final, cuando el árbitro pite el final del partido, el árbitro de la sirena, pues esté el Valdepeñas donde todos queremos que esté, o sea, en la final. Pero no cabe duda que es especialmente difícil. La vida contra el Barcelona pues es lo que es, lo cual no significa nada. Yo creo que los partidos, el contrario juega también y Valdepeñas
juega, y yo espero que salga la cosa bien. Espero que salga la cosa bien. Yo, según estabais hablando, me estaba acordando de aquello que decía Albert Camus, extraordinario escritor, filósofo también. Yo no acostumbro a citar filósofos aquí, pero en este caso sí, por lo simpático del personaje, que decía, está por escrito, o sea, todo lo importante que sé lo he aprendido en el fútbol. Era un tío que le gustaba mucho jugar al fútbol, jugaba de portero, y era un tío muy simpático, y decía esto, todo lo importante que he aprendido en la vida lo he aprendido en el fútbol. A mí me gusta distinguir, siempre que puedo, distinguir entre el campo de los deportistas y la grada. A veces en las gradas vemos cosas horribles, cosas terribles, se sabe, hooliganismo, cosas de estas, pero yo creo que la afición de Valdepeñas, que sigue denodadamente al equipo, son gente estupenda. Yo tengo unos cuantos alumnos que van a todas partes a verlos y que supongo que, bueno, no sé, supongo que llegarán a tiempo para clase, pero y si no llegan no pasa nada, ¿eh? Si hay que celebrarlo, no pasa nada, no vengáis, ya explicaremos. Y espero que sí, espero que vuelvan para aquí con la copa y ya está. Pensad que si alguien ha hecho tiempo para ver el partido y para ver esta tertulia, posiblemente nos quedemos fuera de juego porque hayan ganado los nuestros. Ser conscientes de esto. Pues ojalá estaremos quedando aquí en ridículo. David contra Goliat, en la cancha y sobre todo en las cuentas, porque el Barcelona multiplica por 10 el presupuesto del Valdepeñas. Bueno, Barcelona hay que reconocer que es uno de los mejores clubes en fútbol sala del mundo, si no el mejor. Si no el mejor. Es decir, estamos jugando con lo máximo que puede haber en el fútbol sala. Sí, pero el problema es, hay que distinguir entre el club y equipo, ¿eh? El club Barcelona, ¿qué deuda tiene? No sé cuánta deuda puede tener, si es que tiene alguna el Valdepeñas, pero el club, Fútbol Club Barcelona, sección fútbol sala, digo yo que compartirá las deudas del equipo. Hombre, con lo cual... Supongo como club, pero lo que está claro es que los mejores jugadores del mundo están ahí. Eso sí. Y el presupuesto que maneja, evidentemente, es el que es. Tarea difícil, sí. Lo que pasa que, bueno, son competiciones, son partidos, y competiciones son partidos, todo puede ocurrir. Todo es factible. Y de hecho, si vemos la historia, el año pasado llegamos a la final, ¿quieres recordar? No, fue solo el primer año, en 2020, cuando nos vinimos ya hasta el cuello de coronavirus de Málaga. Efectivamente. Cuando llegamos a la final contra el Barcelona, donde perdimos por 3-1. Es decir, que, bueno, pues se ha jugado y se puede llegar. ¿Se le puede ganar al Barcelona? Claro que sí, a un partido puede ocurrir cualquier cosa. Que yo tengo una discusión con uno del club, Viñalbali, en la que van unas gachas por medio de que si va a ganar uno o va a ganar otro, o sea, la gacha no la vamos a comer, evidentemente. Sí. ¿Quién va a ganar? A mí me gustaría que ganase, por lógica, el Viñalbali. Tarea harto difícil, pero no imposible. Y yo creo que, bueno, desde el empuje de todos los que estamos aquí, de todos los que nos sentimos valdepeñeros y de todos con más o menos afición, yo creo que ese empuje sí que se lo vamos a dar. Aunque lo voy a reiterar, la tarea es harto difícil. Hay una cosa que está quedando clara, es decir, es un equipo contra otro, en un momento puntual, en unas circunstancias especiales y demás. No deja de ser el club más importante, que pueda serlo, pero desde luego tendrán un presupuesto muy amplio. Pero la ilusión y el aliento que tiene Viñalbal y Valdepeñas no lo tienen, eso no cabe la menor duda, porque además es la dignidad de un pueblo que se lleva justamente y se coordina por ese tema. Por lo tanto, no sé cuántos catalanes o barceloneses estarán en el campo, pero desde luego valdepeñeros habrá muchos. Se calcula unos 2.000. Unos 2.000. ¿Y tiene capacidad el campo? Para aburrir. ¿Ah, sí? Aburrir. Pero 2.000 valdepeñeros allí voceando. Yo solo estuve una vez que me invitaron en este año, me invitaron al pabellón. Me tocó a lo mejor el tonto del pueblo, porque estaba detrás de mí y dijo de todo. ¿Cuál de ellos? Dijo de todo, pero desde luego la fuerza que pusieron cuando iban perdiendo 3-0, 0-3 el Valdepeñas, para levantarlos hasta el 6-4. Quiere decir, son... 2.000 son pocos menos que los que caben en el estadio de aquí, en el pabellón de aquí. Es un pabellón entero. Es un pabellón entero, el pabellón de Valdepeñas entero puesto allí.
2.000 personas chillando y animando es mucho, y posiblemente vaya a haber más valdepeñeros que posibles catalanes. No, casi con toda seguridad. Casi con toda seguridad. Y la afición... Porque lo tienen, se piensan que... Y la afición del Viñalbal, y la verdad es que fuerte, ruidosa y animosa. Y eso también le da, pues eso, un plus de posibilidades más que al otro equipo. Yo le quiero decir una cosa a la afición del Barcelona que está allí. No os preocupéis, esa es mi cámara. Una mala tarde la tiene cualquiera. No, el año que viene ya está. Hay que decir que efectivamente, aunque ya no es la novedad, hace 4 años estábamos a tope, eufóricos, ilusionados, se llegó hasta la final, caímos frente al Barcelona, había 10 aficionados de Valdepeñas, al menos por cada aficionado catalán, y bueno, un dato que este sí que es evidentemente deportivo: 11 enfrentamientos hasta la fecha entre el Fútbol Club Barcelona de Fútbol Sala y el Viñalbal y Valdepeñas, 11. 9 victorias para el Barça, un empate y una victoria para el Viñalbal, 4-3. Conclusión, que no es imposible. No, pero que mañana... Perdón, que mañana hoy, no, hoy. Que hoy sencillamente va a ser la segunda victoria, ya está, no cabe la menor duda. Una mala tarde lo tiene cualquiera, pobre. ¿Qué vamos a hacer? De vez en Hay cuando. que ratificar eso, ¿eh? Bueno, hooligans aparte, el impacto, os pido opinión sobre cómo ha podido condicionar a una masa importante de valdepeñeros y valdepeñeras, inclusive de gente de la comarca, que inclusive no eran aficionados, no solo ya a fútbol sala, sino a ningún deporte, no hay más que irse a una grada, irse al pabellón de la Virgen de la Cabeza a cualquier partido y ver a gente que no ha tenido la más mínima vinculación personal con ninguna afición deportiva. Es ahora cuando están descubriendo lo que supone un espectáculo deportivo de primer nivel. Y por otro, también un poco analizar o dar algún punto de vista que nos dé dimensión de lo que está suponiendo la proyección del nombre de Valdepeñas en todo el país. Bueno, veo que el silencio me tocará romper a mí. Evidentemente, estar en primera división, el impacto mediático, bueno, pues es importante. Eso significa salir en toda la prensa nacional y en algunos casos, bueno, pues alguna referencia a nivel, bueno, pues extracomunitario, es decir, de la comunidad autónoma. Valdepeñas se pone en el mapa a nivel nacional, ya la gente lo localiza, si ya de por sí se localizaba con el nombre por el vino, que ya se lanzaba, pues ahora pues se relaciona vino y deporte, que abunda más todavía en el conocimiento que se pueda tener sobre una localidad como es la nuestra. El impacto es evidente, ¿no? Aquí hay aficionados prácticamente de toda la comarca, no solamente de Valdepeñas. Aquí cuando vas al pabellón ves gente de los pueblos de alrededor, incluso de alguna provincia limítrofe con Valdepeñas. Eso supone que, de cierta manera, pues algo de consumo, algo de gasto se dejan aquí. Y evidentemente hay otra cosa que nos da la dimensión de que esto es importante y de que esto mediáticamente y de qué impacto económico tiene. Una de las firmas importantes del mundo vitivinícola a nivel internacional, como es Félix Solís, pues evidentemente si patrocina un equipo es porque le ve una proyección económica y una posición interesante en el mundo del deporte y de la relación de lo que es su producto con lo que es el mundo deportivo. Eso está claro, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es beneficioso para todos los que estamos aquí. Si antes la gente no lo situaba, pues ya tenemos un motivo, ya tenemos una franquicia para que conozcan Valdepeñas y conozcan otro ámbito más que ya no solamente es el mundo vitivinícola, sino que es el mundo deportivo. Y como consecuencia, pues eso trae pues el desarrollo del mundo cultural, el comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, ojalá y tuviésemos más equipos y tuviésemos más fortaleza deportiva en todos los ámbitos. Eso supondría, pues como suponen algunos otros equipos en algunas otras ciudades, aunque sean de ámbito un poquito mayor que Valdepeñas, puestas en el mapa, pues como son en el fútbol nacional, pues algunos equipos que son de poblaciones no muy grandes y que están ahí y que la gente, pues evidentemente, los sitúa. Que te venga cada 2 semanas, cada 2 fines de semana, un Pozo Murcia, un Movistar Inter, que no son bueno, Pozo Murcia evidentemente sí, pero el Inter Movistar, que lo asemejamos como al Real Madrid del fútbol sala,
es de Torrejón, de Ardoz, es una población un poco mayor que Valdepeñas. ¿Qué me quiere decir? Económico muy fuerte. Y con un poder de desplazamiento de aficionados y de equipo auxiliar a ese gigante del fútbol sala que te llena los hoteles de Valdepeñas. Y de las 2 semanas siguientes pues te viene el Barça, y a las 2 semanas siguientes te viene Jaén, te viene Jaén. Bueno, es impresionante, ¿no? Lo de Jaén. Te vienen los equipos catalanes, te vienen los equipos navarros, en fin. Es una liga de primera división de toda la vida. Yo quiero relativizar un poco la cuestión, vamos a ver. Yo, con sinceridad, tengo que decir que a lo mejor Valdepeñas está tan puesto en el mapa y a lo mejor no está. Es decir, la gente pues ve por la tele, puede ver un partido de Valdepeñas contra no sé qué, contra esto, pero es verdad que a lo mejor haría falta una campaña, no sé si por parte del equipo, por parte del ayuntamiento o en consorcio entre el equipo y el ayuntamiento y las empresas que haya detrás, etcétera, para hacer una cierta campaña, digamos, publicitaria, para que realmente la gente de las localidades, de los equipos que están en primera, jugando contra Valdepeñas, sepan localizar, porque posiblemente la gente que pueda llegar a Granada a jugar contra Valdepeñas, a animar al Barcelona para jugar contra la Viñalbali, si se le pregunta dónde está geográficamente Valdepeñas, a lo mejor no lo saben, ¿eh? Como si me preguntan a mí dónde está Tudela, pues geográficamente. Claro. Sé que está en Navarra, pero no me digas que lo dice dentro. Bueno, pues a lo mejor precisamente. Pero ya sabes dónde está. Eso sí, pero claro, yo qué sé, pues vamos, yo recuerdo en una ocasión me pasó, lo oí por detrás de la viña, estaba yo en Toledo y por una cuestión precisamente deportiva, y bueno, pues yo estaba con unos chavales que tenían un chándal que ponía Valdepeñas, ¿no? Club Waterpolo Valdepeñas. Y había un chaval por allí y decía, Valdepeñas, ¿dónde está Valdepeñas? Era de Toledo, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas a lo que nos tienen que llevar... Ahí has chocado, como decía Felipe II, contra los elementos. Ya, evidentemente. Nunca mejor dicho. Bueno, pero elementos como esos hay muchos. Que no estaría mal... De Toledo, no te localiza Valdepeñas. Pues. Así de claro, pero no estaría mal que se hiciese una campaña en ese sentido, aunque solo fuese de ilustración geográfica, aunque solo sea para que sepan qué autovía coger para venir aquí. De todas formas, no podemos obviar, lógicamente, todas estas cosas, pero lo que sería de ciegos no entender que, desde luego, en la región tiene su punto de referencia, eso no nos cabe la menor duda. Y a nivel nacional se está dando también un ejemplo, porque hay mucha gente que está dentro del deporte y, lógicamente, siempre surge Valdepeñas. Y ya digo que no podemos obviar que pudiera situarlo realmente, pero sí nos sitúan dentro de la zona de influencia y, desde luego, inmediatamente surge, pero vosotros sois los del vino. Quiero decir que hay otras ciudades, y entonces inmediatamente se viene hacia Ciudad Real y hacia el sur, etcétera. Además, yo lo he dicho varias veces ya por otras cuestiones, la situación geográfica de Valdepeñas es muy interesante, muy privilegiada. 200 kilómetros en Madrid, 200 kilómetros de Córdoba, 340 de Sevilla, te pones en Valencia o se ponen en Valencia aquí en 2 horas y media. Quiero decir que es un punto como bastante céntrico. Yo creo que ese tipo de publicidad, de campañas estrictamente geográficas, de instrucción geográfica, le vendría muy bien. Eso sería una cuestión a debatir o a hablar entre ayuntamiento y posiblemente el equipo. Sí, que ahí desconocemos cuál será la aportación, espero que no pequeña, la participación del Ayuntamiento de Valdepeñas en el presupuesto. Yo la desconozco, pero me da la impresión de que no es muy grande. La desconozco, pero creo que no puede ser muy grande. Es decir, pensar que el ayuntamiento, aunque aporte mucho, estamos hablando de una ayuda a un ente privado puro y duro, ¿eh? Claro. Es decir, aunque fomente el deporte... Hay ente siguiente, no, fomenta Valdepeñas. Sí, pero si mañana tú pones un club de atletismo Valdepeñas y lo mueves por toda Europa, porque vas a hacer el cross europeo, llevas el nombre Valdepeñas, ¿qué va a dar? Por desgracia, el impacto mediático del atletismo no es el que... Te pongo, por ejemplo, ese, te puedo poner cualquier otro. Traes a cualquier ciudad española un mundial de cross, te lo retransmiten por televisión y tú ves el circuito pelado de público. Sí. Por ponerte un ejemplo, aquí se trajo un europeo de pelota vasca, que no la conocen nada más que en el País Vasco. El ayuntamiento invirtió 700.000 euros en hacer un pabellón para pocos años. ¿Lo pagó el ayuntamiento? Sí, el pabellón, la ampliación la tuvo que hacer el ayuntamiento, no la hizo nadie más. No existía. Ah, bueno, te estás refiriendo al pabellón de fútbol sala. De fútbol sala, cuando hizo el frontal para hacer la pelota vasca.
esa parte que se remodeló costó 700.000 euros, lo tuvo que pagar el ayuntamiento, sí, sí. No, se hizo un pabellón íntegro. No, el pabellón estaba hecho. El pabellón estaba hecho. Se hizo un apéndice para la pelota. Sí. Julián, Pues, con plena seguridad. Con plena seguridad. Se hizo un apéndice para hacer la pelota vasca. Se invirtió 700.000 euros y a los pocos años, cuando el fútbol sala tuvo que crecer, hubo que ampliar el pabellón, eso se fue al traste, ya no queda frontal de pelota vasca y se amplió. Es decir, que bueno, que ese tipo de cosas... Contrastaremos el dato porque el asumir la organización del Mundial de Pelota Vasca Sub-23, no me tiro de cabeza, pero creo que estuvo condicionado a que la federación pagase la obra. No, el ayuntamiento. La federación pagaría otra parte. El ayuntamiento pagaría la suya, pero no íntegro. O a lo mejor sí. Por presupuesto quiero recordar que fueron 700.000 euros. De todas formas, dinero público para algo que luego se tiró. Pero ¿dónde vamos ante esa situación? Es decir, que al ser entes privados, supongo que puede haber una subvención mayor o en menor cuantía con relación a otros deportes, pero no puede haber mucha diferencia porque al final no es un deporte que sea como una escuela pública. Entonces, bueno, ayuda habrá, evidentemente el estadio es municipal, el estadio está prácticamente dedicado a ellos, al fútbol sala, que no es poca ese tipo de ayuda, bueno, y hay que reconocer que esa ayuda existe. Pero pensemos que más allá de eso, cuantía económica no lo sé, pero no creo que haya en gran cantidad, por eso, porque si no el resto de deportes podría decir, oye, ¿por qué los demás no? Hombre, el que llegue al máximo nivel, el que llegue a la élite, tendrá su apoyo. Si te quedas, la gran discusión, pero Julián, la gran discusión que siempre ha habido en el ayuntamiento, y sabes si de esto la conoces porque creo que se ha debatido mucho, es decir, hay que primar con fondos públicos a la élite o hay que primar para formar a deportistas. Es que son dos cuestiones muy distintas. En función de lo que reporte a la ciudad. Pero eso lo llevaríaría a un ente económico, pero no a un ente deportivo. A los 5 años últimos, que realmente donde esto estaría el debate, sí, porque las escuelas han tenido que funcionar siempre y con unos presupuestos pues como son dentro de... Formar a 2.000 niños valdepeñeros tiene un coste. Y yo creo que eso es importante dentro del mundo deportivo, porque además los quitas del circuito de otros quehaceres, de otros pensamientos y los dedicas al deporte, a una vida sana. Si eso no lo haces, es decir, y simplemente vas primando la élite, tú, por desgracia, la situación económica es limitada en todos los ayuntamientos. Y tienes que priorizar, y de hecho por eso se distingue una ideología política y otra. Tienes que priorizar ante una situación o ante otra situación. ¿Que quieres primar a la élite? Pues si primas a la élite y tienes unos fondos limitados, dejarás un agujero en otros. Y yo creo, bajo mi punto de vista, en esto sí que soy bastante drástico, creo que las administraciones públicas y sobre todo las municipales deben dedicarse más a las escuelas y a fomentar el deporte en los jóvenes, más que a potenciar... No es que deben, es que seguro que lo están haciendo. No lo sé porque ya he perdido el tema presupuestario. Nos posicionamos a favor de que el ayuntamiento en este caso... le da algo, pero no sé la cantidad, no creo que sea mucho. No debe de ser mucha. No, sea o no sea, o sea, el subjuntivo es una cosa, pero debe de ser un apoyo suficiente. Yo creo que con la instalación, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, con las instalaciones va bien despachado. Díselo a Manzanares. Díselo a Manzanares que la va a soportar bastante más en exclusiva el ayuntamiento y creo que la obra está siendo más importante. Aparte de que hay un aliciente en todo este episodio que esperemos que dure muchos años de la primera división de fútbol sala, un aliciente añadido, no me negarán, sobre todo si alguien de Manzanares que esté en Valdepeñas nos está viendo, el aliciente, el pequeño morbo, permítanme, de tener la máxima rivalidad comarcal a 25 kilómetros. O sea, tiene su morbo y tiene su aliciente. Y por último, reseñar, si me permitís, o el poner de relieve el papel que está haciendo en primer lugar la Junta Directiva del Viñalbal y Valdepeñas, o de Fútbol Sala Ciudad del Vino, que es como originariamente se denomina este club, y en especial a la pareja Luis Palencia y Pilar, en la gestión, el ejemplo que están dando de gestión deportiva al máximo nivel con mínimos recursos. Evidentemente, sí. Lógicamente ahí hay una pareja que está en disposición, pero es algo que les llena, y como les llena, pues van a dar a tope. Pero están haciendo un máster en gestión deportiva de primer orden. Una cosa es tener porque ellos iniciaron hace 20 años
el fútbol sala Valdepeñas en la mínima categoría y en 2 décadas la ha puesto a tope. Bueno, pues O sea, nada, hay merece que esperar a que vengan con la copa y se les pone una medalla de reconocimiento. Sí, sí. No, una rotonda no. Bien. 25 minutos aproximados, vamos a hacer ese breve descanso publicitario para abordar de nuevo temas locales a vuelta de publicidad y algunos de interés general. No se vayan. Continuamos esta semana en la tertulia con asuntos de interés local. Esta misma semana el Pleno Municipal ordinario del mes de febrero aprobaba casi por unanimidad, con la abstención de Podemos y de Vox, votaron en la misma dirección Podemos y Vox, y el voto a favor del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos e Izquierda Unida, a favor de solicitar a la Unión Europea una subvención que supera los 600.000 euros para costear un proyecto de digitalización del ciclo integral del agua de Valdepeñas, proyecto que ha preparado la empresa suministradora Aqualia y que se circunscribe, se enmarca en la Agenda Medioambiental 2030. Son ese conjunto de medidas de 17 compromisos en materia de medio ambiente a cumplir de aquí al año 2030, que compromete a los estados de la Unión Europea y que secundan en nuestro país todas las comunidades autónomas. La nota discordante, la opinión del grupo Vox a nivel general y, por supuesto, en nuestro ayuntamiento, que piensan que creen, lanzan el mensaje de que la Agenda 2030 es una especie de pretexto de la izquierda para cargar de impuestos a los vecinos, a los ciudadanos, a cuenta del cambio climático, y que al fin y al cabo pues esto va a ser exactamente eso, reforzar, apretar las tuercas fiscalmente a los ciudadanos con el pretexto medioambiental. Bien, vamos a ver una comparecencia que tuvieron los 2 concejales de este grupo de Vox en el ayuntamiento al día siguiente del pleno celebrado el pasado lunes en el ayuntamiento de Valdepeñas. La izquierda se arrodilla ante la Agenda 2030 y se pone de los nervios, dice Vox, cuando escucha hablar mal de esta agenda de compromisos para un desarrollo medioambientalmente sostenible que, según esta fuerza política, acabará saqueando el bolsillo del contribuyente. Y el día de mañana serán cómplices, lógicamente, del daño que esta agenda hará a los ciudadanos, que ya está empezando a hacer, por desgracia, y los ciudadanos lo están viviendo en sus carnes, el comienzo de su implantación, subida de impuestos, luz, gas, agua, alimentos, en nombre de la Agenda 2030 y del cambio climático. En Vox están de acuerdo en mejorar la calidad del agua y su gestión, pero nunca en nombre de la mencionada Agenda 2030. Si este documento no constara en el proyecto de Aqualia, no habría subvención, dice la portavoz de Vox. Si el plan presentado por Aqualia, el plan director, no llevara implícito la Agenda 2030 y el cambio climático, no habría subvención. Eso se llama coacción. A los concejales de Izquierda Unida les han pedido coherencia porque al mismo tiempo que abogan por lo público, votan a favor de lo privado. Al hilo precisamente de una pregunta de Izquierda Unida en el Pleno, la portavoz de Vox cuestiona qué pasó con los espacios que el Ayuntamiento iba a ceder a las asociaciones que requieren de una sede para sus actividades. Antonio Sánchez, concejal del mismo grupo, reitera algunas de las propuestas lanzadas en el Pleno en materia económica, como financiar proyectos con remanente y no con nueva deuda, a la vez que reducir esta y mejorar la gestión del pago a proveedores. Sánchez cuestiona el nivel óptimo de actividad económica privada en Valdepeñas que defiende el equipo de gobierno. Por ejemplo, de Valdepeñas, actuales ahora mismo de datos económicos, vemos que el paro en diciembre de 2022, que es el último dato que se recoge con respecto a 2021, ha subido. Porque también hablan mucho de la población, de la grandeza de la población de Valdepeñas. Pues mire, yo he sacado los datos del Instituto Nacional de Estadística y en 1940 había más población en Valdepeñas que en 2022. Constantemente estamos perdiendo población. Para acabar, 3 ideas más de apoyo a las empresas. Primero, un vivero de empresas, un vivero para pequeñas empresas. Eso es algo muy normal en las ciudades. Segundo, crear un gestor de cuentas. Tenemos que necesitar un gestor de grandes cuentas de empresas en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y tercero, los incentivos fiscales y las bonificaciones para el pequeño y gran inversor. Vox vuelve además a cuestionar el beneficio para la ciudad de la gestión del Museo del Vino.
Pues proyecto para la digitalización del ciclo integral del agua. Esto supone, en síntesis y en teoría, la mejora de la calidad y una gestión mucho más eficiente de los recursos. Yo pregunto, antes de seguir, con respecto a cómo vos sabemos la opinión, pero que Podemos también vote en contra. No, es decir, ojo, muchas veces se utiliza demagógicamente el hecho de que dos entidades, dos extremos opuestos políticamente voten en lo mismo, pero votan lo mismo por criterios absolutamente distintos. Porque digamos que el criterio de Podemos equo, que están coaligados con una fuerza medioambiental ecologista como es equo, era que es insuficiente, que debería de haber ido más allá ese proyecto medioambiental. Por tanto, se abstiene. Pero ese es el razonamiento que también tendremos que saber. Quiero decir que a nivel de ciudadanos nos demos cuenta, porque lo que se plantea en el ayuntamiento nos llega de alguna manera a nosotros, o quizás nos llegan, y por eso que sepamos por qué ese planteamiento de parte de Vox o de parte de Podemos. Lo que es el resto, lo que han votado el resto, por supuesto que sí que estamos ahí. Claro. Agenda 2030, planteo, ¿es un pretexto, es una zanahoria para cobrarnos impuestos o es un conjunto de compromisos loables que hay que cumplir y que realmente hay que tomárselos en serio? A ver, yo quiero no recomendar un libro, porque es una cosa, vamos, es una extravagancia. Se titula La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Cristina Martín Jiménez. Es una enciclopedia de conspiranoia. Entonces, la autora es una conspiranoica perfecta, es decir, todas las conspiranoias posibles se las cree. Y entre otras, se cree que son conspiraciones reales. Entre otras, pues habla sobre la cuestión de la Agenda 2030, no 2030. 2030 es un anglicismo, 2030, es un anglicismo, se dice 2030, Agenda 2030. Y entonces pues le dedica unos capítulos. El libro es un desastre en general, porque es un delirio, yo no se lo recomiendo a nadie, pero yo me lo compré y me lo leí. Vendiendo libros no tienes, ¿no? No, claro, yo me lo compré y me lo leí por profesionalidad, porque yo me tengo que enterar de estas cosas, porque por eso soy profesor de sabiduría del mundo. Y entonces en la página 164 dice, estos son los 17 objetivos de la Agenda 2030. Los leo rapidísimo. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Bueno, evidentemente, si esto es la Agenda 2030, no se le puede poner demasiadas pegas, cogemos cada uno de los objetivos. Fin de la pobreza, vale, me parece mal el fin de la pobreza. Igualdad de género, vale, ya lo sabemos. Agua limpia y saneamiento, pues claro. Industria, innovación e infraestructuras. Bien, la cuestión es, ¿cómo se consigue todo esto? ¿Cómo se consigue todo esto? La crítica que hace habitualmente la gente de Vox, y esto es un argumentario que viene de Madrid, pues es una crítica extremadamente floja, es tan inconcreta como la propia agenda. Esto de, ¿cómo es? En el año 2030 no tendrás nada y serás feliz, o algo por el estilo, ¿no? Yo le diría a la gente de Vox, en Valdepeñas y en toda España, a mí, la gente de Vox me tiene sin cuidado, como comprendo yo, no soy de, ahora mismo no tengo, lo he dicho varias veces ya aquí, yo no tengo partido al que votar en España en este momento, desde luego no a Vox, pero yo les recomendaría que intentasen, si creen que la Agenda 2030 es algo tan terrible, y yo creo que es de una insustancialidad absoluta, y es una, vamos, es eslóganes sueltos así, recogidos por aquí, picoteando tal y cual, pues que lo hagan con un poquito de rigor, con un poquito de, si queremos, conocimiento, que habrá que estudiar un poquillo. Alberto Parrilla, en el Pleno, apelaba a los científicos, a la cientificidad para oponerse a la oposición de la gente de Vox, particularmente la portavoz, doña Lola, a la Agenda 2030. Yo estoy de acuerdo con la expresión en general que manifestó en su momento Alberto Parrilla, la ciencia que en buena medida pues ha venido desarrollando
la idea del cambio climático, que no es una idea absolutamente aceptada por todos los científicos del mundo, ni muchísimo menos. Hay muchísimos críticos al respecto y gente con muchísima, hay libros de 500, 600 páginas sobre la cuestión, pero no cabe duda de que en todo caso hay que consultar, a quien hay que consultar a este respecto es efectivamente es a los científicos que más saben sobre esto, pero sin papanatismos, sin dejarse llevar, porque diga lo que diga cualquier científico, así a bote pronto, seguro que es verdad porque lo dice un científico. Habría que ver, detrás de los científicos hay todo tipo de intereses también. Y una cuestión, por un lado, se habla de los extremeños, perdón, los extremos se tocan, ¿no? Vox, Podemos, Equo, bueno, los viejos leninistas, los que hemos leído a Lenin un poquito, a lo mejor la gente de Podemos ya no ha leído tanto a Lenin. Aliados objetivos, es lo que siempre se llama aliados objetivos, es decir, buscar, no subjetivos, es decir, buscar lo mismo por razones distintas, ¿no? Defender lo mismo por razones distintas. De hecho, Vox en una moción de censura va a presentar a un viejo comunista. Bueno, es decir, que bueno, que hay... Buen apunte. A Ramón Tamames, ¿no? Es decir, que fíjate hasta dónde llegan... No tiene nada, ya desde hace mucho sí, tiempo, pero quiero decir, hasta dónde llegan los extremos. Bueno, yo creo que hay varias cosas... Perdóname, que si no se me va a ir, que este señor Ramón Tamames hoy se encarcelaría a sí mismo. Posiblemente, de lo que decía al principio, sí, seguro, vamos. Eso es lo que dijo Pedro Sánchez, eso es el argumento de Pedro Sánchez. Sí, pero donde quería ir yo, vamos a ver. Los que vivimos en el mundo libre, cuando digo libre digo en el agro, en la agricultura, en espacios libres, sí nos vamos dando cuenta de que efectivamente algo va cambiando en el tiempo, algo va cambiando en el clima. Que no todo sea culpa del hombre, bueno, pero en gran medida el hombre sí ayuda. Es decir, el cambio climático yo creo que desde que se crea la Tierra existe porque existieron glaciaciones, existieron cambios. Ahora con 7, 8, 9 mil millones de seres humanos, pues evidentemente el cambio... Hace 3 meses, claro, el cambio pues evidentemente se va acelerando. Y yo creo que hay que partir de una premisa que creo que también es fundamental en el mundo en que vivimos, porque además de sentido común, y sobre todo bajo mi óptica, ¿no?, que el que más contamina es el que más tiene que pagar, porque no el resto de población que no contamina no tiene por qué repercutirle a su bolsillo de la gente que contamina. Si partimos de esa base, pues todo en ese mismo aspecto debe circular igual. Que evidentemente que la Agenda 2030 es demasiado filosófica, no. En el sentido amplio de lo que quiere conseguir. Entiéndeme, quiero decir que es demasiado amplio lo que quiere conseguir. Pero eso no es filosofía, eso no. Sin llegar a matizar cómo lo quiere conseguir. Claro, que ese es el gran problema. Que es el gran problema. Ese es, yo creo que la pieza de toque. Si tuviese capacidad de haber matizado la Agenda 2030 de cómo se quiere llegar, posiblemente las discusiones serían distintas. Que si la lees de antemano, creo que nadie se puede oponer, que sería un objetivo ideal de principios, que sería ideal para todo el mundo, y en especial para Europa, evidentemente. Que no sabemos cómo vamos a llegar, también está claro. Que no se puede llegar, bajo mi punto de vista, y termino con esto, solamente con subidas de impuestos generalizados, también es verdad. Es decir, yo creo que la tasa impositiva tiene que ser, como he dicho antes, según contamines. No puede ser generalizado, el que no contamine no tiene por qué freírlo a impuestos. Lo mismo que el que no gana o tiene un salario bajo contribuye menos que el que gana más, pues en la contaminación es evidente que debe ser igual. Pero creo que como objetivo principal para todo el mundo, creo que fundamentalmente es llegar al mejor bienestar social, económico de toda la población europea y de toda la población mundial. ¿Que esto es una entelequia? Posiblemente. ¿Que no se sabe cómo se va a llegar? Casi seguro. ¿Que hay como principio para hacerlo? Bien. Creo que en 7 años no vamos a llegar a eso. Es que dentro de los principios de la 2030, en este caso sí que sería una situación, lo que no cabe la menor duda, y es lo que nos acerca a nosotros, porque todo esto es una... dice Ángel que no es una filosofía, no, pero es un planteamiento que se está llevando y que lógicamente se llevan. Es decir, a todo esto, ¿a quién le interesa? Lógicamente a los que tienen más posibilidades. Entonces, los gobiernos con menos posibilidades pues se tienen que sentir
ocupados, lógicamente, por esos poderes que llegan. Esa podría ser la situación en la que vos se pudiese introducir, en donde estaríamos más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero en el tema que nos toca a nosotros, ¿nos va a llegar la 2030 en 7 años a ponernos frente a un paredón de esto? Yo creo que en el tema, por lo menos, de la naturaleza, debemos de estar trabajándolo porque es una realidad y no podemos, no podemos ser ciegos ante esa situación, pero en 7 años yo creo que la situación catastrófica que nos plantea vos para nuestro tema, lógicamente de hoy y de Valdepeñas, no creo que sea... Vamos a ver, en 2030, fin de la pobreza. No, sí, es que no se puede llegar. En 7 años es imposible. Hambre cero, hambre cero. Es imposible, vamos, imposible. Educación de calidad, este ritmo, educación de calidad. En el 2030, educación de calidad, sí. ¿Y qué más hay por ahí? Pues una buena cantidad. Es imposible, y sobre todo... Esos 17 puntos van a estar en el 2030 y van a seguir haciendo... Luego los puntos es donde habría que estar puntualizando. El manifiesto de la Agenda 2030 se puede ver en Internet. Aquí aparece la nota a pie de página, el artículo completo, bueno, de una señora que fuera ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, Ida Auken, en el foro de Davos. Se puede ver, si se pone Ida Auken, A-U-K-E-N en Google, aparecerá, el artículo completo se encuentra en HTTP, bla, 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 bla. Si uno lo lee, aquí se puede leer, ya digo que no recomiendo el libro en absoluto, pero yo qué sé, si le cae en las manos a alguien, y en la página 155, el manifiesto es que es de cachondeo. Bienvenidos al año 2030, bienvenidos a mi ciudad, o debería decir, nuestra ciudad. No tengo nada, no tengo auto, no soy dueña de una casa, y sigue así, bla, 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 bla. Unas cosas. Si vemos lo de Davos, sabéis que todos los años, casi todos, hay una reunión de Davos, muy buenas intenciones, pero conclusiones prácticamente ninguna. Ejercicios espirituales. Efectivamente. En las antípodas, por cambiar de tercio, en las antípodas de Vox, alguien ha pontificado en los siguientes términos: agarrarse. La salvación de la Tierra pasa necesariamente por la desaparición de la especie humana. Por supuesto, clarísimamente. Y que vengan los marcianos, que vengan los de V. ¿Y para qué queremos entonces la Tierra? Parece una frivolidad, pero la pregunta es muy sencilla. Si los seres humanos somos, en principio, los únicos que somos inteligentes y los que podemos, bueno, pues... Eso en principio, ¿no? Por eso digo, vamos... El problema no es la inteligencia extraterrestre, el problema es la inteligencia si desaparecemos... Pues vale, ¿para qué queremos la Tierra? Es decir, si toda la especie desaparece, va a quedar una vida, no sabemos si quedaría una vida, pero bueno, ¿qué valor tendría para la especie? Que en definitiva somos las que estamos pensando sobre este tema. Una cuestión filosófica. Es una cuestión filosófica. Hace como 2 años, una cosa, se publicó un libro, un francés, no me acuerdo cómo se llama ahora, da igual, se titula La filosofía se ha vuelto loca. Es así el título, La filosofía se ha vuelto loca. Es un libro magnífico en donde rebate todas y cada una de las grandes teorías filosóficas de los últimos 40 años, que son auténticas gilipolleces. Y una de ellas es esta: la condición absolutamente tóxica y dañina del ser humano con relación al planeta Tierra y al universo, y que lo mejor que le podría pasar al planeta Tierra es que desapareciese la especie humana y todas estas cosas. Lo que hablábamos off the record hace un momentito, la responsabilidad del hombre frente a la naturaleza, un libro de John Hospers magnífico, se publicó ya hace una buena cantidad de años. Estas son ya frivolidades, ¿no? Yo se lo he escuchado incluso a un director de cine, un chavalillo que anda por ahí. Lo mejor que le podría pasar al planeta Tierra es que desaparezca la especie humana, el oligoantropismo extremo, es decir, reducir la humanidad al mínimo posible e incluso ya conseguir desaparecer todos para que solo queden los animalitos, las plantas, la atmósfera. Y es lo que dice Fernando. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de discurso se puede sostener sin ningún ser humano para sostener un discurso? De todas formas, esto sería lógicamente... pero hay un número muy importante de esos 8.000 habitantes, de esos 8.000 millones de habitantes. Lo he reducido inmediatamente, lo he dejado en algo familiar. De esos 8.000 millones, resulta de que nos encontraríamos con un número muy importante en un aspecto religioso. Y también daría una respuesta a todo esto. Es que nosotros mismos lo estamos acabando. Y no es una filosofía, sino es una realidad de vivencia. Estamos hablando de 1.700 millones de cristianos y estamos hablando de mucho más que árabes, que a la larga también tienen a Alá y a Mahoma, es decir, en un aspecto religioso. No estoy entendiendo la cuestión.
Nos quedamos sin tiempo. No. Compañero. Nos quedamos sin tiempo. Es que esto como los garbanzos de la última vez. Os pido tiempo muerto como en el fútbol sala, por favor, y os propongo, y se lo traslado al control, un pequeño cambio de orden para que no se nos quede en el tintero una cuestión capital, aunque le dedicaremos poco espacio porque poco podemos nosotros aportar desde una televisión local. La enorme catástrofe natural y humanitaria que está suponiendo el terremoto de Turquía y Siria, con decenas de miles de fallecidos y ya no se sabe decir cuántos damnificados y cuántos heridos. Me interesa plantear el inmediato, por sacar alguna conclusión positiva, el inmediato y automático despliegue de recursos para el rescate, para la reconstrucción y para la ayuda humanitaria desde 70 países. 70 países representan la mitad de la humanidad. En cuanto a estados, no sabemos, en cuanto a número de personas implicadas. Un breve comentario al menos en recuerdo de algo que creo que de alguna manera nos estamos encadenando unas catástrofes de una magnitud apocalíptica un año tras otro, y esta gente tiene del orden de entre 90 y 100 sismos todos los años, porque están en mitad, están en lugar caliente, pero cada poco tiempo les cae encima algo así. O sea, la última vez fue en 1998. Sí, que está detrás de la esquina. Lo que ahora mismo a mí, frente a las noticias, y bueno, la pena de ver todo esto, es de que la mitad, por lo que estás diciendo, la mitad de la población del mundo, en plan Estado, se están volcando en Turquía. ¿Y qué pasa de Siria? Es que Siria no son... Claro, es una cuestión política. ¿Qué Siria? Pero Siria tiene un problema, que es que el propio Estado hace de tapón. Claro. Sí, yo digo, pero paga siempre las consecuencias ¿quién? La población. Y en este caso nos encontramos que allí son todos, que tienen que estar con las manos, lógicamente, sacando vidas para que en otros lugares, es decir, esto sí que... Yo creo que estas son catástrofes, evidentemente, que aquí ya el hombre ya no influye. Es decir, bueno, pues la naturaleza de vez en cuando también nos pega un susto grande. ¿Quién sostiene que sí? Bueno, pues ya no sé, a pero lo mejor no, que está pataleando mucho. Hay quien sostiene que sí, pero no. Es decir, ¿no? Y lo que yo creo que en este tema creo que los gobiernos tienen que ser muy serios. Es decir, hay países que están en situaciones prácticamente como Turquía, en las que están en una situación muy importante dentro de una masa sísmica, y cuando hay un terremoto o cuando hay incidencia de terremoto no tiene tanta destrucción. Y es porque, como ha comentado Ángel, es decir, porque las normas de construcción se cumplen a rajatabla. Yo creo que los gobiernos tienen que ser serios en este tema. No es normal que se destruyan tantísimos edificios como se han destruido. Hombre, que el terremoto ha sido de una magnitud importante, sí, pero que los ha habido de esa magnitud en otros sitios y no ha habido... 7,8 en Japón. Hay poca destrucción, es decir, por eso, porque se construye... Chile, Japón... Chile, claro, Japón, exactamente. Porque se destruye... Que tienen tanto potencial en este sentido, y por el contrario, salía en las noticias, lógicamente nacionales, salía un especialista en este tema, español, y decía que es que no se está trabajando en ese aspecto. Los sirios han tenido que huir de su país y se han venido a esa zona del este de Turquía, se encuentran en toda... es decir, han potenciado la vivienda de tal manera sin ningún tratamiento en este aspecto. Por lo tanto, ha llegado algo así, que no es tanto, 7,8, que sí que lo es, pero no sé si el Lorca lo tuvimos más grande. Mira, como anécdota, fue 4,8. Como anécdota, es decir, los estudiantes, por ejemplo, de agricultura, los ingenieros agrónomos, en construcciones, pues evidentemente, cuando diseñan una construcción en el norte de España, la diseñan de diferente manera al sur de España, porque el sur de España tiene posibilidad sísmica. Pues la construcción es distinta, es decir, la misma nave, pues la cimentación y la construcción es distinta. Simplemente para nave agrícola, que son en los que ellos tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Pues quiero decir, lo mismo que eso, debería ser todo tipo de construcción en todos los países donde tiene un riesgo sísmico importante. Si eso no se cumple, pues es parte de culpa de la gente que gobierna. Que evidentemente construcciones de 100 años, pues bueno, pues son 100 años y hay poca solución ahí. Pero en lo nuevo, evidentemente, habría que obligarse a construirlo de esa manera.
En cuanto a la ayuda que le has dicho, yo creo que Valdepeñas en ese sentido, como sufrimos ya años de cuando lo de la ría, creo que somos evidentemente sensibles porque nosotros percibimos, y creo que cuando hay una catástrofe de estas, pues también en la medida ¿Vosotros que pensáis podemos, que no ha pasado ayudamos? ya suficiente tiempo desde el 79 como para que la mayor parte de la población de Valdepeñas no tenga la más mínima noción de lo que fue la riada del 79? Claro, Hacer un Hombre, cálculo. todos los nacidos después del 79, evidentemente, sí, Los ¿no? que lo vivimos en primera Aquí persona. ahora, pero los que vivimos un que yo chavalín creo de que 8 somos- años. No tiene recuerdo, no, No, sé. perdón, 11. No tiene No, no, recuerdo, pero no a tiene no ser que se lo, recuerdo. Se lo hayan recordado, recordado, se lo hayan su- contado, contado se lo hayan su contado, familia, se lo hayan enseñado. Evidentemente. Bien. Lo que pasa es que creo que hay que poner medios para no repetir la historia, en este sentido. Pero si hay, Difícil. Hay gente que, muchos chavales que en el instituto que no saben qué fue ETA, por ejemplo. Ni quién fue Miguel Ángel Blanco, ni Ernest Lluch, ETA fue ni- Lo digo Ni por... que es una dictadura, ni que es... Bueno, eso se le explica, pero... Sí, pero no la siento. O el Holocausto, por No sé ejemplo, si el 27 de Holocausto. enero, el 27 de enero pasado se celebró se conmemoró el día de memoria de las víctimas del Holocausto. Yo me encargué de unas cuantas, y sin embargo te das cuenta de que una cuestión como esta la conocen un poco por alguna película así de fondo, pero la idea de fondo, lo que hay de fondo se les pasa. Y todo eso es por una cuestión de instrucción pública, de educación, Claro. si queremos, que hay que Un tema educativo. Claro. Y no hablamos ya, es decir, una riada en Valdepeñas y la gente de 15, 16, 17 años no tiene ni idea. Se soluciona el domingo cenando o comiendo con los abuelos el domingo. Se explica. Hubo un día en que pasó esto en Valdepeñas, ya está. ¿Para qué está la gente mayor? Aparte de que hay suficiente documentación Claro. sonora, audiovisual, Sí, sí, sí. inclusive fotografías, ni os cuento, bueno, vosotros que lo sabéis, Lo vivimos. como para poner al No, día no, pero a yo lo un he visto, chaval fotografías, he visto, están... en poco tiempo, Claro. pero la mayor parte de la población ha nacido después, Sí. Pero- del 79. Bueno, mayor parte, no, tanta población, no, hombre. Es... Estamos 79 estamos ya hablando de 44 40 años. y 4, o sea, 44 44 años. años. 44 años. Sumarle a los mayores 44 y a ver dónde están los que vivieron siendo adolescentes y siendo adultos hecha época. Pero- Pues en la pero tercera edad vamos y a más ver. allá. Yo fui uno de ellos, ¿eh? No eras tan adolescente. Pero un crío. No, ya... No, ya tenía alguna edad. Ya Me renegueaba. saca 5, tenía 16, 17 años. Ah, Yo, sí, yo nací en el 63. 63, pues al Al 79. 79. Al 79, 16. años, 16, 17. Y es casi ya un jubilado. Quiero decir. Bueno, que casi no me queda. Ojalá y me jubilase mañana, pero me queda todavía tiempo. La inmensa mayoría no tienen, o sea, testigos de la historia ya pocos. Pocos. Y los que un hay. testigo de la historia que se llama Google, Sí. Google Imágenes, y ya está, se pone Valdepeñas riada, es decir, para cualquier cosa, mira, ponen en Google y ya Sí, está. pero si vemos una cosa ahora... Sí, pero hay que fomentarlo, Si ¿eh? vemos una cosa comparada, ahora vemos que hay riadas en Andalucía, en el Levante, hay muchísimas ahora. Porque la verdad es que es En Galicia, en había- Galicia. Y no hay destrucción ni hay muertes como se produjo aquí. Las ¿Por qué? han- Porque ya se construye de diferente manera. Las han habido se en diseña. Valdepeñas, las han habido. Pero no con la cuantía de Valdepeñas, aquella, no con la lluvia de aquella. No tan cuantía. potente, pero, Claro. pero un súper intenso. Y Se ha me visto- acuerdo dos se ha momentos visto clave el que si no canal llegase por el canal, desbordado. por el Sí, sí, sí. canal, Si hubiese estado el hubiéramos canal en la tenido. situación anterior, posiblemente hubiese habido, no digo yo de la Eso más. magnitud anterior, pero sí un desbordamiento importante. Sí, sí, sí. Bueno, pues el terremoto de Turquía hemos rememorado la riada del 79. Se nos quedan dos temas potentes en el tintero, pero por no meterlos por calzador, he dejado que discurra un poco este último y tercer tema de esta tertulia de hoy. Si no hay más aportaciones, yo doy paso al epílogo del profesor Ángel Luis. ¿No te vas a leer un epílogo del libreto? No, de ese no, ¿eh? De ese No, Préstaselo, préstale. no, te lo regalo. Toma. Toma, para ti. Ahora. ¿Lo ves, Fernando? Dentro de 15 días El que no llora no La Guerra mama. Mundial ya está aquí. Te hago un examen. Dentro de 15 días. No, llévalo si quieres, ya verás qué divertido es. Una cosa de... Solo falta que los extraterrestres vinieron ayer. No, a ver, yo hace un momentito hablaba de lo de ETA. Yo quiero conmemorar el 14 de febrero, pero no por San Valentín ni por una chorrada de esas. El 14 de febrero de 1996, 14 de febrero de 1996 fue asesinado por ETA mientras trabajaba en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Tomás y Valiente, Pues autor se de llevó esta. poquito a poquito con paga fortundúa. Sí, sí. Pues además es que es una cosa muy curiosa. Voy a leer el prólogo que él mismo escribió para este libro, A orillas del Estado. Es una recopilación de artículos de varios periódicos y de alguna conferencia. Y entonces pues le hace un prólogo especialmente conmovedor, sobre todo por la fecha en la que está firmado, lo vamos a ver ahora.
Dice, después de haber vivido desde dentro lo que es el Estado como miembro de una de sus instituciones principales, el Tribunal Constitucional, he permanecido como ciudadano atento a lo que le pasaba, mirándolo desde fuera, pero desde cerca, desde la orilla. Desde ese emplazamiento se oyen los gritos de quienes acusan de todo y a todos, se ven las caras de los funcionarios y políticos corruptos, se escuchan las voces melifluas y bien entonadas de financieros con más capital que vergüenza, y se sienten como heridas casi propias los tiros de los asesinos de ETA. Pero también se percibe cómo el Estado funciona, cómo el sistema encaja errores y crímenes, delitos y faltas, y cómo tiene cabida para los numerosísimos aciertos que lo constituyen, para las muchas cosas bien hechas que los políticos, y respaldándolos el pueblo español, ha ido acumulando en el lado positivo del balance que muchos se resisten a contabilizar. Y se sienten como heridas casi propias los tiros de los asesinos de ETA. Francisco Tomás y Valiente, Alboraya, 27 de diciembre de 1995. Menos de 2 meses después, se sienten como heridas casi propias los tiros de los asesinos de ETA, porque lo mataron a tiros en su despacho el 14 de febrero de 1996. Es una conmemoración que quiero hacer yo a un hombre grande, un hombre de los buenos. No estoy de acuerdo con muchas cosas que se dicen aquí, pero... Tomás y Valiente, asesinado por un tal John Bienzobas, que en la cárcel esté, y subsano mi error anterior. En el momento que se graba este programa, hoy, miércoles, para ustedes ayer, se cumplen 20 años del asesinato por ETA de Joseba Pagazaurtundúa. Hoy se ha conmemorado en el País Vasco, se ha descubierto un monolito, una placa por su hermana Maite Pagazaurtundúa. Era jefe de la policía local de Andoain, socialista, y estaba señalado, y no se escondía. Este mensaje va dirigido no a nuestros coetáneos, sino generalmente a la población mucho más joven, que hace 20 años tenía consciencia de la actualidad y que con el paso de los años pues, no han tenido noción de lo que ha sido la lacra del terrorismo en nuestro país. Les emplazamos a dentro de 7 días, seguramente ya les avanzo que tengamos una tertulia, vamos a llamarle sectorial, porque estaremos en vísperas de la Feria del Stock de Valdepeñas y tenemos comprometido pues, traer a este sector tan importante en nuestra economía como es el comercio. Hasta dentro de 7 días les emplazamos. Este programa ha sido posible gracias a Luis Fer Díaz Gallego, a José Javier Taviro y a Patricia Morillo. Como les decía, les emplazamos a dentro de 7 días y les mandamos desde aquí un fortísimo abrazo.